Hola colegas, ¿cómo están? Estamos en esta ocasión con el doctor Luis Choca, que nos va a presentar una información bastante interesante respecto de un tema de actualidad, que es el tema de las contractaciones de lesiones en el territorio bucomaxilofacial. Eso, en esta oportunidad nos va a explicar cuál es el procedimiento, qué es los puntos que tenemos que tener en cuenta para poder realizar esta labor. Entonces los dejo con el doctor Choca, que es un destacado colega, prócer de la odontología legal, así que quién mejor que él para poder explicarnos esto. Y mencionar también que es el único colega que ha logrado tener la distinción Juvenal Hernández Jaque con la mención Ciencia y Tecnología. Así que aquí está el doctor y quisiéramos hacerle unas preguntas. Nos interesa saber cuál es el procedimiento a seguir si nos vemos confrontados con esta situación de tener un paciente que llegue a la consulta o al centro en la institución donde nosotros atendamos, que venga con algún tipo de lesión en el territorio bucomaxilofacial, sobre todo en este contexto actual que estamos viviendo. Muchas gracias por la invitación y quiero partir, esto tiene que ser bien concreto, por contarles que nuestra sociedad de odontología legal, que es bastante activa, emitió un comunicado hace unos días, muy interesante, en que prácticamente está todo, ¿no? Lo que nos puede ser más útil en estos momentos en que nuestra profesión debiera jugar un gran rol también social, proyectarse en la sociedad, dado los acontecimientos que estamos viviendo, y proyectarnos en la sociedad de la mejor manera, ¿no? En cuanto a las lesiones, bueno, hemos visto que hay muchas lesiones que afectan a nuestro territorio, piezas dentarias y tejido blando, y también a los ojos, como ustedes deben saber. Lo primero que nosotros tenemos que hacer si tenemos que examinar a un paciente, sea donde sea, en nuestra consulta, en servicios públicos, en hospitales o en clínicas privadas, lo primero que tenemos que hacer nosotros, pues, tras oír la anamnesis o efectuar la anamnesis del paciente, describir el relato que nos hizo de lo que le ocurrió, describir lo que nos dice el paciente. Ahí ya tendríamos una visión del origen de la lesión. Enseguida procedemos a examinarlo clínicamente y, si es necesario, le hacemos algunos exámenes complementarios, fundamentalmente radiografías, para completar nuestra visión clínica, y ustedes saben que la radiografía es muy importante porque nos permite ver lo que nuestros ojos no ven en las lesiones de los dientes, por ejemplo, o huesos de nuestro territorio. Una vez que tenemos todo este cuadro internalizado, procedemos a formular un diagnóstico, es decir la lesión que observé, la fractura dentaria, la abulsión o las lesiones en los tejidos que rodean la pieza dentaria, son de origen traumático, causado por tal elemento, lo que nos parezca, o por un elemento traumatizante, ¿no? Si no hemos visto el elemento, no podemos decir fue por un palo, si el paciente ha mencionado eso, o fue una piedra, si no fue una bala, eso no nos consta. Si tuviéramos elementos para poder afinar más la precisión en cuanto al arma causante, lo ponemos, pero es difícil muchas veces, ¿no? A veces es posible, un correazo se puede notar la marca de una hebilla, pero otras veces no es fácil. Bueno, y hecho, ya teniendo una hipótesis diagnóstica, viene lo más importante, pronunciarnos en cuanto a la gravedad de las lesiones. Ahí tenemos que tener presente lo que indica la legislación, las leyes, en cuanto a calificar las lesiones según la gravedad de las lesiones, según el tiempo que se van a demorar en sanar o incapacitar a la persona, ¿no? Es decir, lesiones leves son en general las que tardan en sanar entre 0 y 14 días, menos graves de 15 a 29 días, y graves, como sería una fractura de mandíbula o una abulsión dentaria o una gran destrucción de una o dos piezas o varias piezas anteriores con exposiciones pulpares, ¿no? En que evidentemente eso va a tardar en sanar más de 30 días, serían lesiones graves.
También existen las lesiones graves, gravísimas, que podrían verse en casos, porque aquí sí hay elementos causantes como armas de fuego, podrían causar gran destrucción de tejidos que requieran soluciones protésicas, como pérdida de globos oculares. Aquí tienen un rol que jugar, yo creo, nuestros protesistas maxilofaciales, que ya han ofrecido participar en solución de estos problemas, ¿no? Bueno, hecho entonces toda esta consideración, tener nuestro diagnóstico, procedemos a redactar un documento en que conste todo lo que les he dicho, ¿no? ¿Y cuál es qué documentación tenemos que llenar al respecto? ¿Hay algún formulario? La ley, el servicio médico legal tiene un formulario para el que él aplica el examen de lesiones, pero uno en la consulta tiene que tener 3 puntos presentes, que están en ese formulario. Lo que hace ese formulario es facilitar las cosas, ¿no? Pero es un documento del servicio médico legal. Entonces yo no les podría decir, úsenlo ustedes, porque uno puede adaptar eso lo necesario. Lo básico es que el documento que hagamos tenga una primera parte en que se identifique el que está haciendo el examen y el examinado. Enseguida se describan las operaciones que efectuamos, desde lo que contó el paciente, lo que uno examinó, los exámenes complementarios que usó, y finalmente las conclusiones en las cuales uno señala básicamente la gravedad de las lesiones conforme con la pauta esta que yo les dije de pronóstico médico legal, ¿no? Y siempre teniendo presente al redactar este formulario que uno evite emitir juicios de valor. Puede caer en la tentación, depende a veces de la oficina que tenga estas cosas, y decir, pucha, qué terrible que le hicieron estos asaltantes o estos violentistas, pronunciarse con esas cosas porque no nos consta, no vimos nosotros los acontecimientos. Actuar con mesura y actuar profesionalmente. No echarle la culpa ni a una u otra parte, pues nos puede tocar examinar con la misma lesión a gente que esté desfilando, como a gente que esté tratando de impedir el desfile y usando armas de contención, como se ha visto en la realidad. Porque hemos visto gente lastimada, hemos visto también 2 carabineras envueltas en llamas, en fin. Entonces, uno tiene que ser imparcial en ese sentido. Uno puede tener la visión que tenga y nadie podría acusar a mí de no ser, no estar protestando o no estar disconforme con lo que ocurre, pero eso es una cuestión personal. Y doctor, ¿cuál es nuestra obligación legal al respecto? Claro, ahora eso es muy importante y afortunadamente en el sentido de la medicina legal, nosotros los profesionales de la salud tenemos obligaciones bien establecidas, tanto en el Código Penal y sobre todo en el Código Procesal Penal, ¿no? Ahí hay un artículo que establece que todos los jefes de establecimientos o personal como de la medicina, como médicos, dentistas, y nos menciona, ¿no? Nos menciona concretamente el artículo 175, medicina, pues si ustedes me permiten, yo se lo señalo porque dice, el artículo 175, letra D, estarán obligados a denunciar los jefes de establecimientos hospitalarios o de clínicas particulares y en general los profesionales en medicina, odontología, química, farmacia y de otras ramas relacionadas con la conservación o el restablecimiento de la salud, y los que ejercieren prestaciones auxiliares de ella. ¿No? Si notan en una persona o en un cadáver incluso lesiones de consideración, estamos obligados a denunciar, ¿no? ¿Y el hecho de no denunciar es sancionado? Es sancionado con multas y con cárcel incluso, con prisión, ¿no? Es sancionado. Bien comprometidos al respecto. Bien comprometidos. También fija el plazo de este artículo, el artículo 200 señala que esta denuncia debe hacerse dentro de las primeras 24 horas. Y hay otro artículo en disposiciones legales relacionadas como la ley de familia, el maltrato a menores, en fin, que señala que el plazo en el acto, debe ser en el acto, apenas uno se entera, inmediatamente tiene que hacer la denuncia. De lo contrario es castigado, ¿no? Perfecto. De lo contrario es castigado. Bueno, le agradecemos habernos compartido esta información, que yo creo que les va a ser muy útil, colegas, así que agradecemos al doctor
el tiempo que ha dispuesto a esto y su colaboración, y un saludo a todos.